Imagina una arena repleta, los gritos del público retumban como tambores en una batalla antigua, las luces titilan como estrellas en una noche de adrenalina, y al centro, dos figuras enmascaradas se enfrentan no solo por la victoria, sino por el honor, la tradición y la leyenda. Así comienza esta historia, la de un fenómeno cultural que no solo entretiene, la lucha libre mexicana, una mezcla de teatro, deporte, identidad y folclore que ha sabido conquistar generaciones. Pero para entender su impacto actual, debemos regresar a sus inicios, a un México que comenzaba a forjar sus propias formas de espectáculo en medio del siglo XX. La lucha libre llega a México en la década de 1930, inspirada por estilos de combate y entretenimiento que venían de Estados Unidos, particularmente el catch wrestling, un tipo de lucha teatralizada. Pero los mexicanos no tardaron en apropiarse de ella y darle un toque único, más dramático, más visual, más cercano al corazón del pueblo. Fue en ese momento cuando la máscara se convirtió en el sello distintivo. No se trataba solo de cubrir el rostro, se trataba de asumir una nueva identidad, casi mítica, que permitiera al luchador transformarse en héroe, villano, o en algo más grande que la vida misma. El 21 de septiembre de 1933 se considera una fecha clave, se realiza la primera función de lucha libre organizada por Salvador Luterot, considerado el padre de este espectáculo en México. Su visión fue traer combates más estructurados, con personajes definidos y una narrativa clara. Así nació la empresa mexicana de lucha libre, EML, que más tarde se convertiría en el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, una institución que aún hoy mantiene viva la tradición. Desde el principio, el público mexicano se enamoró del dramatismo, de los saltos acrobáticos, de los enredos entre rudos y técnicos, pero sobre todo, de las máscaras y el misterio. Las máscaras se volvieron símbolo de resistencia, de doble vida, de orgullo cultural. A diferencia de otros países, aquí un luchador podía mantener en secreto su verdadera identidad durante toda su carrera, incluso durante su vida personal. La máscara no era un disfraz, era un compromiso. Y como todo mito fundacional, aparecieron los primeros ídolos, el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Hombres que pasaron de los cuadriláteros al cine, y de ahí a la eternidad. El Santo, por ejemplo, se volvió una figura mítica no solo por sus combates, sino por las más de 50 películas en las que salvaba al mundo de momias, vampiros y criminales. Su imagen era tan poderosa que fue enterrado con su máscara puesta. En el imaginario colectivo mexicano, el Santo no murió, trascendió. Así arrancó la historia de la lucha libre mexicana, como un espectáculo que se volvió ritual, una mezcla de deporte y drama que encontró eco en la identidad del país. Un arte escénico donde los golpes, los vuelos y las máscaras hablan de algo más profundo, del bien contra el mal, del anonimato con honor, del héroe que todos llevamos dentro. Si el primer round nos presentó el nacimiento de la lucha libre mexicana, este segundo asalto nos revela a los personajes que convirtieron un espectáculo en mito nacional. No basta con tener un ring, cuerdas y máscaras, hace falta talento, carisma y una conexión profunda con el público para que la magia funcione. Y eso lo lograron hombres, y más adelante mujeres, que no solo pelearon, sino que narraron una historia con cada movimiento, con cada llave, con cada máscara que defendieron hasta la muerte. Porque en la lucha libre, perder la máscara no es una simple derrota, es como perder el alma. Uno de los más grandes fue el Santo, el enmascarado de plata, que debutó en 1942, y rápidamente se convirtió en un ídolo de multitudes. Su imagen era poderosa, casi mística, un hombre que defendía el bien, tanto en el ring como en la pantalla grande. En las películas, lo mismo luchaba contra científicos locos que contra hombres lobo, y en la vida real, era un símbolo de justicia, perseverancia y mexicanidad. Jamás se quitó la máscara en público hasta días antes de su muerte, como un gesto casi ceremonial. Su funeral fue multitudinario, y fue enterrado con la máscara puesta. Eso dice todo. A su lado, brilló también Blue Demon, su eterno rival y luego aliado en el cine. Con un estilo técnico y elegante, Blue Demon representaba el poder del orden, la estrategia, la inteligencia. Su rivalidad con el Santo fue legendaria, y cuando se aliaban en la pantalla, se convertían en una fuerza invencible. Luego vino Mil Máscaras, quien rompió barreras y fue el primero en llevar el estilo mexicano al extranjero.
Su imagen musculosa, acrobática y siempre espectacular abrió las puertas para que la lucha libre mexicana se volviera internacional. En esa época dorada, las arenas se llenaban como templos y los luchadores eran venerados como semidioses. Cada viernes en la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, se vivía un nuevo capítulo de una novela interminable entre rudos y técnicos. Los niños imitaban las llaves en casa, los adultos discutían las rivalidades como si fueran políticas, y las familias completas hacían del espectáculo una tradición semanal. Y no olvidemos a los villanos, los rudos, esos personajes que eran tan odiados como queridos. Ellos rompían las reglas, provocaban al público, humillaban a los técnicos. Pero también eran parte esencial del equilibrio dramático. Sin ellos, no habría héroes. Algunos incluso lograban ganarse la simpatía del público por su carisma o su brutalidad elegante. El perro aguayo, satánico, Abdul el Butcher, o más adelante la Parca y Psicosis, mostraban que no todo era blanco o negro. Que a veces, el mal también tenía su propio encanto. Cada uno de estos luchadores aportó algo más que combates, aportaron mitología. Con cada caída, con cada llave de rendición, con cada máscara rota, se escribía un capítulo nuevo en una historia colectiva. La lucha libre se volvió un espejo de las tensiones sociales, de los sueños de grandeza, del anhelo por una justicia que a veces no llega en la vida real, pero que siempre se cumple en el ring. Más que un accesorio, la máscara es el alma de la lucha libre mexicana. Es el símbolo más potente de este espectáculo, una segunda piel que transforma al luchador en mito. En la lucha libre, ponerse una máscara es volverse alguien más, un guerrero, un héroe, un monstruo, un dios. La máscara da identidad, pero también la esconde. Es paradoja pura. Y eso, en una cultura tan llena de simbolismos como la mexicana, la convierte en un objeto sagrado. Desde tiempos prehispánicos, las máscaras han sido parte de la cosmovisión mexicana. Los mexicas, los mayas, los olmecas, todos usaban máscaras para conectar con lo divino, para representar fuerzas sobrenaturales o para rituales de transformación. La lucha libre tomó ese legado ancestral y lo tradujo a un nuevo lenguaje, el del espectáculo popular. Así, cuando un luchador enmascarado sube al ring, no solo está peleando, está encarnando algo más grande, más antiguo. Lleva sobre los hombros una tradición milenaria, reinterpretada en clave contemporánea. Cada máscara cuenta una historia. La del santo era plateada, brillante, como de caballero medieval. Blue Demon, con su azul oscuro y diseño sobrio, parecía salido de una leyenda urbana. La Parca llevó la muerte al ring, literalmente, con una calavera bailarina que era tanto cómica como macabra. Psicosis, último dragón, místico. Todos han usado la máscara como un medio de expresión, como un manifiesto visual. Incluso los luchadores sin máscara, como Perro Aguayo o Cien Caras, construyeron su identidad a través de atuendos, peinados, nombres que evocaban fuerza, poder, amenaza. Y no se trata solo de lo que pasa en el ring. Las máscaras de lucha libre han invadido la cultura popular. Se venden en tianguis, aparecen en murales, en películas, en cómics, en souvenirs turísticos. Son íconos visuales reconocibles incluso para quienes nunca han visto una lucha. Hay algo profundamente mexicano en ellas, el colorido, el contraste, la dualidad entre lo oculto y lo revelado. La máscara es arte, es diseño, es política incluso. Algunos luchadores han usado sus personajes para hablar de justicia social, de resistencia, de representación de minorías. Perder la máscara en una lucha de apuestas es uno de los momentos más dramáticos que puede vivir un luchador. En ese instante, se revela su verdadero rostro al público, su nombre, su edad, su humanidad. Es un acto de vulnerabilidad brutal. Y el público lo sabe. Por eso lo celebra, lo llora, lo graba, lo recuerda. Porque en esa pérdida hay una especie de catarsis colectiva, la caída del héroe, pero también su renacimiento. Algunos resurgen más fuertes, otros desaparecen del mapa. Pero nadie queda igual después de perder la máscara. En resumen, la lucha libre mexicana no se entiende sin la máscara. Es su corazón simbólico, su escudo y su espada. En un país donde muchas veces hay que esconder quién eres para sobrevivir, la lucha libre ofrece la posibilidad de esconderse, para poder brillar. El verdadero salto de la lucha libre mexicana al corazón del pueblo ocurrió con la llegada de la televisión.
En los años 50 y 60, mientras muchos hogares apenas empezaban a tener un televisor, los luchadores ya eran ídolos en la pantalla. El Santo, por ejemplo, no solo era una estrella en el ring, también lo fue en más de 50 películas donde peleaba contra momias, vampiros, nazis, científicos locos y hasta extraterrestres. Su leyenda no se forjó únicamente con victorias, sino con una narrativa cinematográfica que lo volvió un superhéroe nacional. Los programas de lucha libre comenzaron a transmitirse semanalmente en televisión abierta, convirtiendo funciones que antes solo se vivían en vivo en espectáculos masivos. Las arenas se llenaban, sí, pero el verdadero público estaba en casa. Familias enteras se reunían a ver las luchas como si fuera misa. Y es que la lucha libre tiene algo de ritual, hay drama, hay héroes y villanos, hay castigo y redención. Es entretenimiento con alma de telenovela. Esta exposición televisiva fue vital para consolidar a luchadores como Mil Máscaras, uno de los primeros en proyectarse internacionalmente. Su imagen, su presencia escénica, su capacidad atlética lo llevaron a pelear en Japón, Estados Unidos y Europa. Era un embajador sin palabras, un símbolo visual que no necesitaba traducción. Gracias a figuras como él, la lucha libre mexicana dejó de ser un fenómeno local, y comenzó a ser reconocida como un estilo único en el mundo. Con el tiempo, la televisión también permitió la evolución de las narrativas. Las empresas como CMLL y más tarde AAA, empezaron a construir historias cada vez más elaboradas, con rivalidades que duraban meses, alianzas inesperadas y luchas espectaculares con iluminación, música y producción al estilo del cine. Era el nacimiento de la lucha como show total, como deporte-espectáculo. En este proceso, también llegaron los intercambios culturales. Luchadores japoneses vinieron a México a entrenar, mientras que los mexicanos se abrieron paso en el lejano oriente. El estilo aéreo, ágil y vistoso de los luchadores nacionales fue adoptado y adaptado por otras culturas. Lo mismo pasó en Estados Unidos, donde empresas como Way integraron a luchadores mexicanos como Rey Misterio, Eddie Guerrero, o más recientemente Andrade el Ídolo, quienes aportaron espectacularidad, carisma y autenticidad. Hoy, plataformas digitales y redes sociales han dado un nuevo impulso a la lucha libre. Ya no hace falta prender la tele los domingos, basta con un clic para ver combates en YouTube, TikTok o Instagram. La lucha ha cruzado las fronteras físicas y temporales. Un niño en Berlín puede admirar a Pentagon Jr. o Lady Shani sin haber pisado nunca la Arena México. La globalización ha llevado la máscara a lugares impensables. Pero a pesar de esa expansión, la lucha libre sigue teniendo su corazón en México. En cada esquina del país hay una arena, un gimnasio, un luchador con sueños, una máscara en venta. La televisión y la digitalización han hecho que el espectáculo viaje, pero la esencia sigue siendo profundamente local. El ring, al final, sigue estando en casa. En el universo de la lucha libre mexicana, la máscara no es un simple accesorio, es identidad, es linaje, es un pacto sagrado. Portar una máscara es asumir un papel más grande que uno mismo. No es casualidad que muchos luchadores hereden el nombre y la máscara de sus padres. Cuando un hijo se convierte en el hijo del Santo o Blue Demon Jr., no solo se sube al ring a pelear, carga con una leyenda, con expectativas, con un legado que debe honrar. Es una especie de nobleza con reglas propias, donde el linaje se respeta y se gana con sudor. La máscara representa el misterio, pero también la conexión con la cultura mexicana. Tiene algo de ritual indígena, algo de misticismo prehispánico. En muchos casos, los diseños evocan jaguares, serpientes, dioses y guerreros. Y cuando un luchador pierde su máscara, no solo pierde un combate, pierde parte de su alma luchadora. Por eso las luchas de máscara contra máscara son las más intensas, las más esperadas, las más emocionales. En ellas, el luchador se juega el anonimato, el mito, y su humanidad emerge ante todos. Hoy en día, la lucha libre vive una etapa de reinvención. Mientras algunos nostálgicos lamentan que ya no hay ídolos como los de antes, otros celebran la llegada de nuevos talentos que rompen esquemas. Luchadoras como Sexy Star, Lady Maravilla o La Hiedra han demostrado que el cuadrilátero también es terreno de mujeres valientes, ágiles y carismáticas. La lucha libre femenina ya no es relleno de cartel, es un acto central, una nueva fuerza que revoluciona el deporte. Además, las redes sociales han dado voz a los fans y a los luchadores.
Antes, el luchador era inaccesible, un semidios enmascarado que solo existía en la arena. Hoy, un luchador puede tener miles de seguidores, responder comentarios, contar su vida, mostrar sus entrenamientos, interactuar. Eso ha humanizado la figura del gladiador, pero también ha aumentado el reto. Ya no basta con pelear bien, hay que construir una marca personal. Las arenas siguen llenándose, aunque ahora conviven lo tradicional y lo moderno. En un mismo cartel puedes ver a leyendas como L.A. Park y nuevas promesas como Hijo del Vikingo. Se mezclan estilos, generaciones, colores, ritmos. La lucha libre es hoy una mezcla vibrante de pasado, presente y futuro. Y, en medio de todo, permanece la esencia, el rugido del público, el sonido de las cuerdas al tensarse, el salto imposible desde la tercera cuerda, la caída dramática, la cuenta de 3, y el brazo alzado en señal de victoria. La lucha libre mexicana sigue de pie, fuerte, orgullosa, luchando siempre por mantenerse vigente, por honrar a sus ídolos y por seguir conquistando corazones dentro y fuera del ring. Porque mientras exista una máscara, una historia por contar y una multitud dispuesta a emocionarse, la lucha libre mexicana jamás será derrotada. Es más que un deporte. Es un espejo cultural, una pasión colectiva, una batalla eterna entre el bien y el mal. Con maromas, voladoras y mucho corazón.